Este es un curso de audio. Simplemente escucha. Todas las preguntas que te has estado haciendo sobre la gestión del tiempo dentro de entornos de teletrabajo e híbridos, desde las dificultades individuales a aquellas dentro del equipo, tienen respuesta en este curso de Francisco Rábano. Durante esta charla amena, podrás aprender de la experiencia de gestión de equipos remotos del formador, despejar las dudas que este formato de trabajo y la gestión del tiempo traen consigo, así como obtener la motivación necesaria para adecuar tus ritmos de trabajo y productividad sin miedo. ¿Estás teletrabajando y piensas que con un poco de ayuda podrías gestionar tu tiempo algo mejor? O quizá tu empresa se ha decidido por un modelo híbrido y a ti te vendrían bien unos cuantos consejos sobre cómo organizarte por parte de alguien que tenga ya bastante experiencia en esto. ¿Quieres sacarle mayor partido a esta situación y poder conciliar así las obligaciones laborales, familiares y personales? Hola, soy Francisco Rábano. He escrito un libro sobre teletrabajo y autoorganización y llevo más de una década gestionando equipos que trabajan en remoto, tanto en startups como en empresas más tradicionales. Quédate conmigo porque a través de este formato, de esta charla distendida, hablaré sobre puntos de vista, prácticas y soluciones a diferentes asuntos relacionados con el teletrabajo. Lo haré respondiendo a un buen número de preguntas que van desde las dificultades individuales y de equipo a los beneficios que puede traer a la sociedad y a la manera en la que debemos aprovecharlos. Empecemos. Francisco, ¿has llegado la hora de admitir que el teletrabajo y el trabajo híbrido son enemigos de la productividad? En absoluto. Fuimos de la nada al todo y esto produjo un efecto soufflé. Se hinchó muchísimo el tema. Y ahora estamos en un momento de mayor serenidad y también de lucha por no perder derechos a este respecto. Y sigue habiendo voces en contra y no creo que vayan a desaparecer. Es normal, se trata de un movimiento que puede poner patas arriba las estructuras tradicionalmente jerárquicas de las organizaciones que se basan más en el miedo y la desconfianza que en la horizontalidad y la confianza que se necesita para el teletrabajo y poder funcionar en él de manera correcta. Me estoy acordando de que en algún lugar vi una pintada muy buena que decía que para llegar a ser bueno en algo, antes tienes que haber sido realmente malo en ello. Y lo relaciono porque nos creímos que el teletrabajo sería tan fácil como conectar y listo, un tipo plug and play. Y en muchísimos casos, pues así fue. Piensa lo que significa esto. En lo preparados que estábamos ya y desde la buena posición de salida de la que partíamos. Lo que ocurre es que en un buen número, como es lógico, pues no era así. Todas esas empresas son las que han ido lastrando los datos, pero mira, los nuevos datos están mostrando lo esperable, que tras el paso de esta situación complicada, inesperada y con efectos sobre la salud física y psicológica de las personas, estamos mejorando en el teletrabajo. Y no solo eso, sino que estamos siendo aún más productivos y aún más competitivos. ¿Qué les dirías a todas esas voces que dicen que el teletrabajo perjudica la productividad? Yo lo que creo es que para ser bueno en algo, primero, por fuerza mayor, tienes que ser realmente malo en ese algo. Y desde mi punto de vista, es tremendamente significativo que una manera de trabajo que prácticamente nadie había experimentado ni había puesto en práctica ha resultado igual o incluso en algunos casos más eficaz que la manera de trabajo presencial que tradicionalmente se había venido ejecutando en las organizaciones durante muchísimos años. O sea que en este sentido me resulta muy interesante cómo está creciendo el número de estudios que indican que cada vez un número mayor de empresas que están aprendiendo de sí mismas implementando bien el teletrabajo son más eficaces y más competitivas, situándose por encima en esta eficacia y competitividad de las empresas que siguen con el sistema tradicional presencialista. Es decir, que el teletrabajo en realidad representa una oportunidad de oro para incrementar la productividad y para ser más eficaces que la competencia anclada en métodos que pertenecen al siglo pasado. Me preguntas, ¿qué le dirías a todas esas voces que dicen que el teletrabajo perjudica la productividad? Pues yo me sentaría a hablar con esas personas o esas organizaciones tratando de entender por qué hacen una afirmación tan absoluta. Yo tengo la experiencia contraria y me gustaría compartir con ellos cómo lo hemos estado haciendo y lo que hemos conseguido.
¿Cómo podemos entonces gestionar o incrementar nuestra productividad cuando teletrabajamos? A mí, más que de productividad, me gusta hablar de efectividad. Es decir, que pongo foco en trabajar del mejor modo para sacar adelante lo que sea necesario. Y esto lo podemos hacer comportándonos de manera metódica, reflexiva y teniendo una actitud de apertura al cambio y al aprendizaje activo o el aprendizaje continuo. Para mí el mejor truco que existe para trabajar desde casa es hacerlo lo más metódicamente posible. ¿Y qué quiero decir? Pues que es recomendable que organices con horarios de entrada y salida, como en tu trabajo presencial, que programes tus descansos y que trates de levantarte, caminar un poco y evitar permanecer pegado o pegada a la pantalla del ordenador entrando en el email o las redes sociales cuando te toca descansar. También ayuda a tener una hora de finalización, pues organizarás mejor el trabajo del día. De otra manera tendrás la sensación de que al trabajar desde casa el trabajo puede alargarse indefinidamente y la jornada laboral no acaba nunca. Y por último, y esta recomendación para mí es oro, vístete como si fueras a trabajar, quizá de manera más cómoda. Y cuando acabes tu jornada, cámbiate de ropa. En cuanto al tema de incluir la reflexión que hablaba al principio como condición necesaria de teletrabajo, pues ocurre porque siendo una manera de trabajar nueva, con poca tradición y poca literatura, y que se da en un momento de cambio tecnológico y paradigmático tan grande, tan enorme como el que estamos viviendo, pues es que haremos bien en preguntarnos, oye, esto que hemos puesto en marcha, ¿cómo ha ido? ¿Qué hemos aprendido de lo que hemos puesto en marcha? ¿Qué ha ido bien? ¿Qué no ha ido bien? ¿Cómo podemos hacer más de lo que ha salido bien? Lo que no ha funcionado lo paramos inmediatamente o hacemos una versión. Ser metódico y reflexivo también significa trabajar por prioridades, preguntándote cosas del tipo, ¿qué es lo más importante que he de hacer hoy? O quizá, si solo pudiese hacer una cosa hoy, ¿qué cosa sería para que el día resultase realmente productivo? Y luego, una vez que hagas esa tarea, pues continúas con la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Y para cerrar, que ya me extiendo. A ver, precisamente porque vivimos en tiempos de cambio constante, haremos bien en aceptarlo y aprender a gestionar ese cambio como parte natural de nuestros quehaceres. Una de las maneras más sensatas de aceptar el cambio es tener una actitud de aprendizaje activo o de aprendizaje continuo, es decir, comprender que siempre hay cosas nuevas que aprender y mejorar y que gracias también al momento al que vivimos tenemos la inmensa suerte de tener a nuestra disposición casi todo el conocimiento humano en diversos formatos, en audio, en vídeo, en cursos, libros, cómics, de todo en la palma de nuestras manos. Eso también es teletrabajo. ¿Hasta qué punto los sistemas híbridos fomentan o perjudican la eficacia y la productividad en las organizaciones? Los sistemas híbridos son el equivalente a los ruedines que se le ponen a los niños cuando están aprendiendo a montar en bici, que probablemente son necesarios, pero al final son prescindibles. Porque sin los ruedines todo será más rápido, ágil y autónomo, que es lo que importa. Lo que es muy probable es que al principio, pues sí, sea sensato utilizarlos para ir cogiendo práctica. De lo que sí que tenemos que ser conscientes es de que el sistema híbrido es el más complicado a la hora de gestionar. Yo creo que esto está claro. Y la principal desventaja de este sistema es que se pierde consistencia en las prácticas y los hábitos, porque conviven dos tipos de gestión muy diferentes entre sí. También sabemos que la consistencia reduce la complejidad o al revés, que la inconsistencia aumenta la complejidad, como si ya el día a día de por sí fuese fácil. A ver, el tema este de los sistemas híbridos, lo que ocurre es que dependiendo de su ejecución puede resultar un absoluto desastre para la eficacia y la gestión del tiempo, como ocurre, por ejemplo, pues cuando se dan sistemas de rotación muy complicados, o se impide el teletrabajo sin motivos justificados, o cuando hay que contar con esas imposiciones de no viernes y no lunes en teletrabajo, porque sí, o las confusiones de quién está en la oficina y quién no, el tema de las reuniones de unos fuera y otros dentro, pero bueno, como ocurrió con los CDs, es un sistema a caballo entre lo analógico y lo digital que acabó por desaparecer cuando la sociedad estuvo preparada. Pues lo mismo ocurrirá en las empresas. ¿Podrías, por favor, darnos algunos ejemplos de cómo podrían ser estos encuentros esporádicos de los que nos hablas? Por supuesto. Offsites, que son encuentros de la totalidad de empleados de la organización que suelen darse pues una vez al año. Semanas para el equipo, que son encuentros
anuales o quizá incluso trimestrales en los que la totalidad del equipo regional o local se reúne en una localización determinada que puede, bueno, yo aconsejo variar con cada edición, en la que se preparan asuntos para los siguientes meses o para el año. Las campañas de marketing, las ventas, las redes sociales, se analiza lo que se ha conseguido, las posibles ideas, además de tener presentaciones internas e invitados externos y actividades. En definitiva, durante las semanas para el equipo, de lo que se trata es de proporcionar momentos de cohesión y conocimiento del grupo, de fisicidad, de poder tocarse, a la vez que se fomenta la participación, la creatividad, la innovación, la planificación y la rendición de cuentas. En fin, que yo adoro este tipo de encuentros de semanas para el equipo. Las mentorizaciones, por ejemplo, que se trata de enviar a los nuevos unos días a una ciudad donde esté alguien más senior que le ayude a comprender la empresa y lo que se espera de él. Y además también se puede hacer con 2 personas senior que vivan separadas y juntarlas, que así pasen un tiempo comentando, trabajando al lado, ¿no? Bueno, la cosa es que la llegada del teletrabajo abre un mundo nuevo enorme. Va mucho más allá del abandono de la oficina para trabajar en casa, por supuesto. Abre muchas posibilidades. Es que no solo es oficina frente a casa, de verdad. Es que es un mundo nuevo. ¿Desde dónde y cómo podría teletrabajar? Y yo he trabajado desde muchísimos sitios. Barcos, trenes, aviones, asientos de copiloto en el coche, halls de hoteles, que son de mis sitios favoritos, habitaciones de hoteles en mi casa, en casa de otras personas, de amigos, compañeros, compañeras, en hoteles de lujo, en hoteles más bien sencillos, en pensiones de medio pelo, en bed and breakfast maravillosos, en coworkings, en naves abandonadas, en el medio del campo, en la playa, no lo recomiendo, en parques, lo recomiendo muchísimo, en cafeterías, en terrazas, en cientos de terrazas. Bueno, que las posibilidades son infinitas y ahí está una de las grandezas del teletrabajo. Hay que tener ciertas cosas en cuenta, como el ruido, la iluminación, la conexión, las necesidades que vas a tener, el tipo de actividad que vas a generar, la batería de la que dispones, si vas a necesitar una superficie grande para escribir, por ejemplo, o los materiales que usarás aparte del ordenador. Pero vamos, ¿desde dónde y cómo podría teletrabajar? Pues básicamente desde cualquier espacio y lugar en el que haya una conexión a Internet. ¿Cómo sabremos poner límites para proteger nuestro tiempo personal? Ojo, pues buenísima pregunta también. Y se responde desde un punto de vista individual, otro empresarial y un tercero institucional. Debemos saber ponernos límites nosotros y nosotras mismos, y la empresa debe enseñarnos a hacerlo, o al menos no tratar de que nos saltemos esos límites y forzarnos a trabajar fuera de los horarios pactados. Si eso ocurriese, es donde deben actuar las instituciones y aplicar los convenios y las regulaciones sobre la desconexión digital. Es un asunto muy delicado y novedoso para todos, así que debemos apoyarnos entre todos los actores en este tema. Otra cosa que quiero dejar clara, mucha gente asimila el teletrabajo con lo que yo llamo la oficina en casa, y soy consciente de que yo, con mi discurso y mi concepción del teletrabajo, estoy abriendo un mundo inmenso de posibilidades. También estoy abriendo la puerta a que, debido a la posibilidad del teletrabajo, nuestra vida sea todo el rato trabajo, trabajo, trabajo y todo se mezcla. ¿Sabes por qué lo sé? Pues porque me pasó a mí, y tuve que pagar las consecuencias físicas y psicológicas. Por eso, porque hace muchos años pasé por ello y tuve que aprender de los errores, ahora estoy en la capacidad de hablar de las muchísimas ventajas que trae el teletrabajo si sabemos ponernos límites. La pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo poner límites? Pues a ver, la primera respuesta es: trata al teletrabajo como al trabajo presencial. Respeta las horas pactadas en tu contrato. Quizás sea una cuestión de mirar el cómputo de hora semanal o mensualmente y no tanto la microgestión de horas diarias. Habrá unos días con mayor carga de trabajo y otros con menos. Ok, sí, vale, pero y sigue siendo ¿y cómo? Vas a seguir preguntando. Pues a mí hubo un asunto clave que me funcionó de manera exquisita desde el momento cero en el que lo puse en práctica. Al llegar a una hora determinada, en mi caso eran las 6 de la tarde, bajaba la tapa del ordenador y chao, hasta el día siguiente.